muchos invitados, varios bloques, muchos invitados. Se encuentra en este bloque, se encuentran José Cantero, futuro presidente del Banco Central del Paraguay. Gracias por venir, José. Muy buenas noches, Mina. Es un gusto estar aquí y para compartir algunas ideas. Gracias. Daniel Correa, futuro presidente del Banco Nacional de Fomento. Gracias, Dani, por venir. Muchas gracias por la invitación, Mina, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, y antes de iniciar este bloque sobre cuáles son los planes, primero, ¿qué es el Banco Central? O sea, ¿para qué sirve el Banco Central? ¿Cuál es la función de un presidente del Banco Central? Lo mismo con el Banco Nacional de Fomento, sobre todo los planes que se tiene de desarrollo desde el Banco Nacional de Fomento, que hablábamos esta mañana con Dani justamente en Radio 1000. Pero antes vamos a las 5 noticias más importantes de la semana. Las 5 noticias de la semana. La sombra del fraude. La oposición considera que el escándalo del audio filtrado de la justicia electoral es la prueba patente de que en los comicios generales se perpetró un fraude. Presentarán un proyecto para reformar todo el sistema e insistirán con el pedido de juicio político a los ministros. A su vez, la Secretaría de Tecnología e Información dice que podrían ayudar al TSJE para verificar si su sistema fue vulnerado. Confirman 36 muertes en 3 semanas. Según el reporte de la Dirección de Vigilancia de la Salud, en lo que va de este año, se registraron 174 fallecimientos por infecciones respiratorias agudas graves, de los cuales 20 son por virus respiratorios. De acuerdo a las autoridades sanitarias, esta cantidad es la habitual para esta época del año. Pérdida de investidura de Ibáñez. De un total de 80 diputados, ayer solo 14 consideraban que un legislador que admitió en un proceso judicial haber pagado a sus caseros con dinero público debe ser despojado de su investidura por uso indebido de influencias. Para presentar el pedido que posibilitaría iniciar el debate en la Cámara, necesitan contar con el respaldo de al menos 6 legisladores más. Curuguatú. Corte anula sentencia. La Sala Penal de la Corte Suprema resolvió absolver a los 11 campesinos que fueron condenados por la masacre de Curuguatú ocurrida en junio del año 2012. Los magistrados alegan que hubo vicios en el proceso y que no se pudo probar a ciencia cierta que los acusados tuvieran participación criminal. El trágico vuelo. El ministro de Agricultura, Luis Neitin, perdió la vida junto con los 3 funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería que viajaban con él. El avión que los trasladaba de Ayolas hasta la capital cayó en un esteral a pocos kilómetros del lugar de despegue. Los cuerpos de los 4 fallecidos en el accidente aéreo ya están en la morgue judicial. Bueno, terrible lo que pasó en este fatal accidente donde mueren 4 funcionarios del Ministerio de Agricultura, entre ellos el ministro, el viceministro, el piloto Babi López, que en realidad fue también viceministro, creo en algún momento, del Ministerio de Agricultura y tiene años de vuelo y de funcionario y el copiloto. Quería decirles que justamente me enviaron un WhatsApp hace un rato, dice: los restos de Luis Neitin serán velados a partir de las 22 horas, hoy en el memorial acá de Mariscal López y mañana desde las 8 a.m. en el Senado y desde las 9 a.m. en la Junta de Gobierno para que estén informados y puedan ir a despedir al amigo, dice, gracias. Así es que, porque en principio se hablaba de que él iba a ser velado y enterrado en Carmen del Paraná, que es su lugar, digamos, el lugar donde nació, pero por lo visto cambiaron de planes, van a hacer el velatorio acá y luego probablemente sea enterrado en Carmen del Paraná, porque la madre de Luis Neitin, el ministro de Agricultura y Ganadería, también fallecía hoy a la madrugada. Fue algo insólito lo que sucedió. Él fue a verla a su madre, que estaba muy enferma, creo que tenía cáncer, pero bueno, estaba muy enferma, pero obviamente no estaba, no sabían que iba a morir hoy, el mismo día que muere su hijo. Él la ve, habla con su madre, toma el avión rumbo a Asunción nuevamente, ahí se produce el accidente aéreo donde muere Neitin aproximadamente a las 6:30 aproximadamente de la tarde y luego a las 3 de la mañana de hoy fallece la madre, increíble, prácticamente en diferencia de horas y ninguno de los dos, en síntesis, sabe
que la otra persona murió, porque Nathan la vio viva a su madre, no sabía que iba a morir a las 3 de la mañana del otro día. La madre también vio a su hijo, tampoco supo que estaba desaparecido su avión, porque me decían que no le contaron nada, así que se fue sin saber el percance que había tenido su hijo. Yo realmente lamento mucho la muerte de todas estas personas y dar sobre todo mis sentidos pésames a familiares y amigos de las 5 personas fallecidas. Bueno, ahora sí, empezamos este bloque con una pequeña reseña, ¿verdad? Biografía de cada uno de los futuros funcionarios del futuro gobierno, solamente que es una pequeña y breve, porque si no, yo sé que el currículum de ustedes es extenso, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos un pantallazo, porque lo vamos a tener en otras oportunidades seguro. A ver, vamos entonces a la reseña de estos 2 funcionarios que hoy se encuentran acá, futuros funcionarios. José Cantero Sierra, futuro presidente del Banco Central del Paraguay, profesión economista. Se graduó en la Universidad de Kansas de Estados Unidos. Posee 2 maestrías, una en política económica y otra en finanzas internacionales, ambas por la Universidad de Illinois. Además, cuenta con una licenciatura en ciencias políticas. Ha publicado varios libros. Ejerce la docencia en cursos de grado y posgrado en instituciones y universidades. Ingresó al Banco Central del Paraguay en el año 1996, donde se desempeñó como analista económico. Luego fue jefe de sección de estudios financieros, jefe de división y director de estudios monetarios y financieros. Fue director de una revista especializada en economía y fue gerente general de Interfisa. Con acuerdo del Senado en el año 2017, fue designado miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay por un periodo de 5 años. Fue asesor económico de la Vicepresidencia de la República y en el Ministerio de Hacienda fue consultor contratado por las Naciones Unidas. Lleva casado 21 años con Natalia Busto y tienen 3 hijos. Daniel Correa, futuro presidente del Banco Nacional de Fomento. Profesión economista. Se graduó en la Universidad Nacional de Asunción. Posee un máster en economía con énfasis en economía del desarrollo por la Universidad Humboldt de Alabama, Estados Unidos, y un PhD en economía aplicada por la misma universidad. Durante los primeros años del gobierno de Horacio Cartes fue viceministro de Economía. En el ámbito privado se desempeñó como consultor de organismos internacionales y asesor de entidades financieras y corporaciones multinacionales. Ejerció la docencia en universidades de Estados Unidos y Sudamérica. Fue director de la Bolsa de Valores de Asunción y miembro del Consejo Asesor Fiscal del Ministerio de Hacienda. Está casado con Perla Olite hace 15 años y tienen 3 hijos. Ambos tienen 3 hijos. Eso tienen en común. Bueno, vamos a empezar, José, justamente explicándole a la gente cuál es lo que es la función del Banco Central del Paraguay y de un presidente del Banco Central del Paraguay. Y lo puedo graficar un poquito para que quede más en la mente de las personas. El Banco Central tiene como objetivo la estabilidad de precios y quizás eso es un poco confuso, pero yo no voy al Ñuguazú, pero las veces que voy la cancha es bien plana en el Ñuguazú, la pista es plana y puedo hasta caminar de repente con los ojos cerrados, sé que no va a haber pozos, que no va a haber piedras y eso es lo que hace el Banco Central, hace que esa pista permanezca plana y al permanecer plana se vuelve predecible. Y es muy importante eso para que la gente cuando vaya pueda ejercitar sin problema. Cuando hay esa estabilidad, el dinamismo económico surge. Pero esa cancha o esa pista no es lo único que uno ve en el Ñuguazú. Uno tiene seguridad, tiene iluminación, tiene complejos deportivos. A veces hay inclusive asistencias técnicas o deportivas. Hay otros complejos y todo eso va más allá de lo que puede hacer un banco central. Entonces tenemos que comprender que el Banco Central, si quiere hacer todo eso, va a perder su foco. Y a lo largo de tantos años, el Banco Central mantuvo su foco en mantener que esa pista por donde transita la economía sea siempre estable y predecible.
Cuando hablé con el presidente electo, bueno, primero me sentí muy, no voy a decir complacido, pero institucionalmente muy fortalecido, porque el hecho que nomine a uno de los miembros del directorio... ¿Vos fuiste miembro del directorio ahora en estos últimos 5 años? No, hace un año. Cumplí un año la semana pasada. Hace un año hace que un estás. año. Pero, ¿por qué decía el informe nuestro? Porque tengo una larga... el Banco Central es mi casa. Ajá. Yo trabajé mucho tiempo en el Banco Central. Sí. Es mi alma mater y volví hace un año. Estoy de regreso. Pero antes estuviste en el directorio sí, también. No, antes estuve como director de estudios monetarios y financieros, como un técnico. Entiendo. ¿Sí? Como un técnico. Y el último año como director, uno de los directores. Como uno. Y para mí esta nominación, independientemente de quién fuese el nominado, al ser un miembro del directorio, es una señal muy clara de que la herencia de este enfoque de preservar la estabilidad se va a preservar. Y yo creo que es una señal que está hoy puesta en el mercado y está para ser interpretada, y creo que está siendo interpretada tal como es, ¿verdad? Nosotros en el Banco Central, a diferencia de otras instituciones, no tenemos que crear la rueda, ¿sí? Ya tenemos nuestros rieles bien puestos, estos rieles apuntan a una dirección y a la vez tenemos la velocidad correcta, o sea, tenemos un buen punto de partida con unos rieles que apuntan a la dirección a la que vamos a seguir yendo, sí, a la velocidad a la que estamos yendo. Ahora, ¿y cómo es esto? Si bien vos no sos del Banco Central, pero podemos hablar porque sos economista, entendés de todo esto. Porque algo que a mí me llama mucho la atención positivamente, digamos, y veo también, digamos, programas internacionales y veo los desajustes macroeconómicos que tienen las otras economías, inclusive vecinos nuestros, ¿verdad? Y nosotros siempre con una misma moneda, el guaraní, sí, ¿verdad? No se le agregan miles de ceros, la inflación media, o sea, una inflación súper controlada, ¿verdad? O sea, ¿cómo se hizo? Porque mira que esto es un mérito, digamos, de varias administraciones. Como vos decís, parece como si el Banco Central funcionara ahí en una burbuja por encima de todo el lío que se arma abajo, digo, políticamente y todo eso. A ver, ¿dónde está el secreto y para que nunca cambiar, digamos, esto, ¿verdad? Yo creo que de que, como vos decís, macroeconómicamente estemos tan sanos, seamos tan predecibles. Yo creo que son dos componentes. Primero, nuestra sociedad tiene un consenso ya ganado de que la estabilidad tiene que quedarse y eso es muy, muy fuerte como consenso que ganamos, y hay otros consensos que también ganamos y que estamos en proceso de seguir ganando, y es muy sano eso para nuestra economía. El segundo punto es que no puede haber una política monetaria exitosa si no hay una política fiscal exitosa. Entonces, en Paraguay también la política fiscal está atravesando por un proceso muy fuerte de institucionalización que se afianza aún más por medio de la implementación de este esquema de regla fiscal, donde se le limita la posibilidad de que puedan excederse. En Paraguay, a diferencia de otros países, no tenemos aventuras, sino que nuestra sociedad ya tiene un concepto bien claro de cómo tenemos que hacer, e institucionalmente lo incorporamos, tanto la política fiscal como la monetaria. Y a eso es lo que por lo general le llamamos la coordinación de la política monetaria y fiscal. No es otra cosa que decir, bueno, Banco Central tiene un objetivo de 4% de inflación, que la pista sea plana, y la política fiscal se orienta en emprender la política fiscal bajo una regla también. Y lo de la inflación, para que la inflación, la política fiscal, ¿cómo incide en la inflación y todo esto? Lo que pasa que decía José, un tema clave, ¿verdad? Sí. Y que, un poco agarrando la analogía que está mencionando de la pista plana, sí, la política fiscal puede actuar poniendo piedras eventualmente sobre esa pista plana, sí, y justamente generar cierto grado de incertidumbre dentro de los agentes económicos si esas piedras están colocadas justamente en el camino de los que caminan. ¿Y eso cuándo se da, digamos? Cuando el gobierno, cuando por ejemplo el Parlamento te vota un presupuesto
muy inflado o cuando las autoridades o cuando también las autoridades fiscales, ¿verdad? No tienen un comportamiento dentro de las reglas de un gasto responsable o de un endeudamiento. Pero tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con las finanzas públicas y de cómo se manejan esas finanzas públicas. Y acá José decía algo clave que tiene que ver un poco con algo que también me tocó estudiar un poco, que es el tema de la coordinación, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista monetario como desde el punto de vista fiscal, ¿verdad? Esa coordinación, ese diálogo que tiene que haber entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda es clave. Y sumar otro elemento más que tiene que ver con la incorporación, digamos, de capital humano responsable y capacitado para que ese diálogo también sea mucho más efectivo, ¿verdad? Claro. Eso también ha alentado un poco a que en los últimos años tuviéramos esta pista plana, claro, y la posibilidad de movernos de una manera sencilla dentro de O sea que recibe el presidente entrante, Marito, recibe un país sano económicamente hablando, estable, digamos. Desde el 2003 nuestro país... Desde el 2003. Desde el 2003 nuestro país viene con un dinamismo y ese dinamismo económico adquirió inteligencia, vamos a decir, en el sentido de que hoy es una economía mucho más diversificada, es una economía que con esta estabilidad pudo crear, o sea, cuando el cuerpo es sano, hay vitalidad en el cuerpo. Sí. Y el cuerpo macroeconómico de Paraguay es sano, entonces hay vitalidad. Este año, 2018, se está esperando un crecimiento, no voy a decir inédito, pero un crecimiento que no se dio hace mucho tiempo, donde estamos anticipando que todos los sectores, todos los rubros van a crecer. O sea, va a ser un crecimiento sincronizado, donde todos los rubros del sector bienes y servicios, y también por el otro lado la economía, que es el consumo y las inversiones, van a crecer a tasas importantes, cada uno a sus diversos ritmos, claro. Pero estamos viendo una señal muy positiva en un contexto, como decías, un poco complejo y que puede tener también su escenario de mayor complejidad, porque en el mundo en el que vivimos y habiendo tantas noticias, tantas informaciones, es muy difícil predecir con la dinámica que existe afuera qué va a ocurrir, pero sí, nuestra economía este año va a experimentar un crecimiento sincronizado en torno a 4,5 en forma global. Bueno, y luego de la pausa quiero ir porque siempre decimos, sensacional, buenísimo, excelente que la economía sea así de predecible, sana, saludable, estable, pero después necesitamos el desarrollo, ¿verdad? Sí. Porque somos un país donde hay un índice de pobreza no deseado, ¿verdad? Es así. Entonces queremos saber cómo se chorrea esa estabilidad y esa salud hacia abajo, ¿verdad? Y ahí justamente está una de las patas importantes, que es el Banco Nacional de Fomento, que le decía a Dani, lo que fue el Banades en el Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Para el desarrollo. Entonces, sobre ese punto hablamos luego de la pausa. El tema del desarrollo, me acuerdo que inclusive cuando eras viceministro hablábamos sobre la necesidad, y yo les preguntaba ahora fuera del aire, a ver, ¿cómo hacer para que esa economía estable, sana, predecible, a la vez chorree hacia abajo, en el sentido que podamos ir bajando los índices de pobreza extrema y de pobreza también? A ver, ¿qué nos falta para el desarrollo concretamente? Bueno, a ese cuerpo sano que mencionaba José, le falta músculos. Y para generar esos músculos uno tiene que ejercitar, además de ir a caminar por Ñuguazú y todo lo que mencionaba José, también tiene que ir a un gimnasio y tiene que alimentarse. Pesitas. Y tiene que hacer algunas pesitas y alimentarse bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y empezar a generar músculos. Músculos que de alguna manera representan el desarrollo, ¿verdad? Acá tenemos que empezar a romper ciertos cuellos de botella que tenemos nosotros como país y que están vinculados con algunos sectores claves, principalmente generación de empleo. Le preguntabas hace rato a José cuál es el rol del Banco Central. El rol, en este caso, del Banco de Fomento, tiene que ser justamente la de acompañar ese proceso de incentivos en sectores donde la política económica quiere generar un impacto positivo.
¿Y cuáles son esos sectores? Y yo le agrego Sí. una más, que tiene que ver con la política social también, que en el caso del Banco de Fomento tiene un rol fundamental. Debe ser una de las pocas instituciones que está presente en todo el país. Claro. ¿Verdad? Entonces, la presencia del Estado se puede notar de alguna manera con el Banco de Fomento. O sea, por lo menos esa parte de la historia ya tenés, no sé si solucionada, pero el camino, digamos, de que la institución está en diferentes Pero partes. es un buen inicio. Es un ¿verdad? buen inicio, sin Lo lugar a segundo dudas. tiene que ver con sectores claves que hoy tiene la economía, como que es un poco el pedido que nos hizo el presidente electo, en las pequeñas y las medianas empresas. Gran parte del mercado laboral actual en Paraguay está vinculado con las pequeñas y las medianas empresas. Hay otros sectores también que demandan mucho empleo y que requiere de un impulso importante y que en los últimos años nos demostró que han sido competitivos, que es el sector industrial. El sector industrial es un demandante importante de mano de obra. Otro sector tiene que ver con el sector de construcción. Y ahí el sector viviendas tiene un genera impacto, mucha mano de tiene un obra. impacto no solamente económico, sino también social. Así es. ¿verdad? Hay estudios que indican de que una inversión importante en los próximos años en el área de vivienda muestran de que se puede no solamente generar un empleo importante, sino las tasas de crecimiento de la economía paraguaya pueden ser superiores a las que tenemos hoy actualmente, de manera ordenada. Y ahí obviamente. mataríamos dos pájaros de un tiro, porque damos vivienda, ¿verdad? Damos nivel de vida a la gente y encima generamos empleo. O sea, Totalmente. Entonces, y generamos ingresos como para que de alguna manera esta economía se retroalimente en mejor estándar de vida, en consumo, pero y etcétera. eso se traduce, a ver, porque yo siempre digo que uno necesita la asistencia crediticia, ¿verdad? El crédito, la asistencia técnica, porque el crédito, si vos le das sin asistencia técnica, es plata tirada a la calle, y la comercialización, por ejemplo, completar el círculo, ¿verdad? Porque si no, la gente a veces produce bien, tiene crédito, pero no sabe dónde colocar sus mercaderías, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos vas a trabajar como Banco Nacional de Fomento, que vos tenés la plata, pero y estas otras dos patas forman parte también del Banco Nacional de Fomento, darle asistencia técnica y asistencia y la parte de la comercialización, o vas a trabajar coordinadamente con otras instituciones? Bueno, ese quizás sea un tema que lo vamos a profundizar. Ayer en una reunión con los demás ministros del gabinete, el presidente justamente nos pidió que trabajemos de manera coordinada. Sí. Y yo le decía a algunos de los ministros, al de Agricultura, ¿verdad? Al futuro ministro de Agricultura, Lichi, y a la futura ministra de Industria, Liz Kramer, le decía, me pongo a disposición. Creo que nosotros podemos hacer mucho desde el acceso al crédito, pero ahí vamos a necesitar también un apoyo importante de todo lo que tiene que ver con esto que mencionaba, la asistencia técnica, ¿verdad? La asistencia técnica, y también nosotros podemos colaborar desde el banco en lo que tiene que ver con la educación financiera, porque uno puede tener también, puede tener la asistencia para su producción, puede tener también los mercados, puede tener el acceso al crédito, pero también es importante el manejo del dinero de la familia y de los productores, ¿verdad? Claro. Eso también es importante, porque eso no le va a llevar a que tome decisiones o malas decisiones financieras, claro, y pueda estar generando un endeudamiento que después difícilmente pueda Ahora, responder. Ustedes cuando dan la plata, te pregunto, del Banco Nacional de Fomento, porque en el banco o privado vos querés construir una casa y vas y pedís el crédito, te lo dan, ¿verdad? Te dan para la primera etapa, verifican si vos invertiste esa primera etapa, te dan la segunda etapa de la plata y así sucesivamente. Digo, en una vivienda es más fácil, pero digo, se supone que es eso, que la asistencia esta que vos le vas a dar crediticia, ¿verdad? Con tasas que ahora, por lo menos actualmente, el Banco Nacional de Fomento son muy buenas, ¿verdad? ¿Cómo haces para saber que esa plata, ese préstamo va a ser reembolsado y por lo tanto se va a devolver, digamos, ¿verdad? Se va a pagar el crédito. ¿Cómo vas a hacer? Porque no vengan, famosos ahora, a dilapidar toda la plata y que después no se tenga retorno. Yo la otra vez estuve con Amanda, que es esta chica que está en el crédito agrícola. Maravilla, 3% de morosidad nomás tiene en estos meses que hizo. Y efectivamente es impresionante cómo la gente paga, la gente que trabaja y que está bien conducida, devuelve la plata, ¿verdad? Bueno, el caso de Amanda, ¿verdad? Y el equipo y toda su gestión es un caso justamente que te demuestra de que
no solamente el dinero es importante en términos del crédito, sino también el acompañamiento que hay que hacerle en toda esa fase, ¿verdad? En toda la fase previa, y eso tiene que ver un poco con desde el momento en que para qué va a iniciar ese crédito, para qué va a solicitar ese crédito, de ese acompañamiento en armar de alguna manera un pequeño plan de negocios, de un pequeño presupuesto. ¿Y eso hace el mismo banco? ¿Tiene que hacer? Tiene que acompañar justamente al solicitante del crédito, ¿verdad? Y también una cuestión que ya en niveles más importantes tiene relación con la administración del riesgo, ¿verdad? Uno tiene que claramente mirar, digamos, cuáles son los niveles de riesgo que tienen ciertos sectores y justamente dentro de esos sectores donde hay mayor riesgo tener un mayor acompañamiento dentro de este proceso, ¿verdad? Por eso, el rol que tiene que tener un banco público es justamente la de complementar lo que hace la banca privada, por lo que el banco privado no tiene los incentivos correctos para ir. Entonces la banca pública tendría que suplir esa parte. Asumir esos costos, ¿verdad? Entonces, obviamente también dentro de un ambiente o de un escenario eficiente, ¿verdad? Porque de alguna manera el banco también tiene que mostrar eficiencia y tiene que mostrar resultados, pero esos resultados tienen que ver un poco con la expansión de estos sectores y también la inclusión financiera, ¿verdad? Porque uno de los temas también de la función del banco de fomento tiene que ser la inclusión financiera. Claro, pero me gusta esta chica Amanda porque, digamos, ella tiene esta visión de inclusión financiera porque le dio a mujeres empobrecidas y qué sé yo, pero con un criterio, no, porque a veces pues, la gente cuando es la plata del Estado, porque eso es lo que tiene la banca privada cuida su plata, o sea, tanto cuida que efectivamente a veces mucha gente no es, ¿cómo se dice? No es persona... No es sujeta de crédito. No es sujeto de crédito, ¿verdad? Pero entiendo que el Banco Nacional de Fomento tiene que ser más flexible, pero una flexibilidad relativa, ¿verdad? Porque si no, efectivamente vamos a tirar toda la plata del Estado, ¿verdad? Ahora, se me fue el tiempo y tengo lastimosamente el tiempo también yo restringido y acotado. El tema del endeudamiento del país, porque también muchas veces yo soy partidaria del endeudamiento racional, porque obviamente si no te endeudas tampoco creces, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Estamos en el límite? ¿Ya no nos podemos endeudar más? ¿Cómo está en relación a este tema? Claro, Paraguay ya tenemos el consenso de que la estabilidad es importante y sobre esa estabilidad se construyó uno de los pilares más importantes para propender hacia la competitividad, la productividad que nos lleve hacia el desarrollo, y ese pilar que se construyó es el de infraestructura. Y parte de ese financiamiento de infraestructura proviene del endeudamiento del Estado en el exterior y también localmente. Entonces, en la medida en que la rentabilidad de estas inversiones sean muy positivas, nuestra deuda se torna muy sana. Y como Paraguay tiene un costo de mediterraneidad demasiado elevada y nuestro déficit de infraestructura es demasiado amplio, necesitamos invertir en infraestructura. El nivel de deuda que hoy tiene Paraguay está muy por debajo de los parámetros que se pueden considerar de señales de alarma. De alarma. Estamos en niveles en torno al 25%. Niveles de alarma, si uno es muy conservador, sería 35 o 40%. ¿Sí? Y a la vez, como complemento a esto, las inversiones se realizan en su mayoría en infraestructura que tienen un efecto multiplicador muy importante, pero no solamente por efecto multiplicador. No es plata para subsidios, es plata para infraestructura. Pero no solamente por un efecto multiplicador, porque uno puede construir una pirámide y eso tiene un efecto multiplicador, pero a la larga la pirámide cuesta pagar, no se paga. Pero una carretera y carreteras troncales que reducen los costos de mediterraneidad no solamente tienen multiplicadores altos, sino que a la vez reducen los costos de transacción de un país. Y Paraguay necesita invertir en los diversos campos de infraestructura, infraestructura tecnológica, aeropuertos, etc. Y una parte es el endeudamiento externo, pero también necesitamos más recursos genuinos propios, internos, ahorro propio,
para poder financiar estos proyectos, y uno de ellos es, por ejemplo, la alianza público-privada, que permite también que el capital privado pueda invertir en compañía bajo distintos modelos que se puedan generar con el sector público. Claro. Entonces, podemos resumir de que hoy tenemos un pilar adicional, hay que construir otros pilares, y que este pilar va a permitir que es uno de los pilares de la competitividad, va a permitir que Paraguay pueda reducir su costo de mediterraneidad, seguir creciendo de forma más inteligente, porque en la medida en que crecemos de forma más inteligente y nos hacemos más barato, ese derrame que vos decís va a ocurrir. Pero nos faltan otros pilares. Entiendo. Bueno, se me reba el tiempo y yo quiero que ustedes vuelvan a venir una vez que se sienten, a pesar que vos ya estás, que se sienten en sus respectivas oficinas y vean cómo está toda la situación. Y siempre le digo a la teleaudiencia, son de repente temas un poco densos, pero son los más importantes estos que estamos tocando, ¿eh? Porque a veces es más fácil y más divertido ver, va a jurar fulano, no va a jurar mengano, lista sábana, lista edredón, lista lofrazada, pero sin embargo que nuestra economía funcione bien y que podamos atacar y bajar los índices de pobreza debe ser el objetivo de todos los paraguayos. Muchísimas gracias, les deseo lo mejor. Muchas gracias. Cuenten conmigo por lo menos. Igualmente. Para todo aquello que quieran difundir. Y si les va bien a ustedes, nos irá bien a nosotros, así que les deseamos lo mejor, ¿sí? Muchas gracias. Salas, director de Recursos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Gracias por venir, Salas. Gracias a usted, Mina, por invitarnos. Fausto von Strever, así es, Strever. Von Strever, sí. Von Buenas Strever. noches. Bueno, director de Informática, ¿verdad? Sí, del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, lastimosamente surgió nuevamente todo un tema de un posible supuesto fraude, etcétera, que lastimosamente esto desprestigia a una institución que tenía y tiene hasta ahora, digamos, toda una solvencia en el terreno electoral, y muchas veces no entendemos a ver por qué está pasando esto por segunda vez en este periodo, digamos, se habla de fraude. Veamos el informe que nos preparó Jenny para ubicarnos en el tema. Esta semana salieron a la luz unos audios en el que un alto funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral, de nombre Miguel Ángel Iturburu Cañete, supuestamente habría cometido fraude en las últimas elecciones en favor del senador del UNACE, Jorge Oviedo Mato. Espera, vamos a plantear y que ya yo replantear tu pregunta. Si te falta 200 votos, 300 votos, yo te doy. Así vamos que te digo, ¿entendés? ¿Ya entendés? Entiendo. Claro, ahí sí yo te doy, como sea, y te voy a decir cuánto y todo, y te voy a cobrar también, no me importa ya. Pero si te falta 5.000 votos, no puedo. Yo te voy a contar un secreto y no quiero que digas una palabra de esto. Imagínate quién. El senador Jorge Oviedo Mato me va a entregar 20 o 25, ya sé que es mucho, ¿verdad? Millones por recogerle todo el país. Impreso, señora, y cargado posible. Y yo te digo una cosa, el primer princesa, ¿es un regalo o no? Ante este escándalo, el TSJE inició un sumario y apartó de su cargo al funcionario que se desempeñaba como jefe de control de calidad del tribunal. Desde el TSJE niegan toda posibilidad de que se haya perpetrado un fraude electoral. Las denuncias no se hicieron esperar. El Movimiento Cruzada Nacional del senador Payo Cubas presentó denuncia por producción de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, asociación criminal, entre otros. Por su parte, el Partido Liberal también presentó denuncia penal y ponen en duda el resultado de las pasadas elecciones de abril. Nosotros ya no podemos saber si los diputados electos son los que representaban al voto popular, si los senadores electos fueron los que pagaron para entrar. No es un lobo solitario este señor Iturburu. Alguien tiene que estar trabajando con él. Aparte, él en uno de sus audios dice, si a mí la ANR me pide, ¿verdad?, que le favorezca y le tengo que perjudicar al PLRA, así lo haré. Quiere decir que alguien le está dando órdenes a este señor. Nosotros tenemos duda de todo este sistema. Otros referentes de la oposición hablan de fraude electoral. Y aquí Juan Ernesto Villamayor adentro dice que lo que sirven son las actas. Bueno, esta es la gran excusa de los colorados, que siempre han hecho trampa. ¿Qué es lo que quieren hacer? Decir que solamente las actas. Ellos han perfeccionado el fraude. Este es un proceso de fraude que empieza
mucho antes de las elecciones, luego se da durante las elecciones y al final de las elecciones. Entonces decir que solamente es un tema del acta es no decir la verdad y no contar toda la historia. La verdad es que es un proceso fraudulento y nosotros lo hemos denunciado. Por eso exigimos el cambio total en la justicia electoral, absolutamente, desde arriba de los ministros hasta abajo. Un sector importante de la oposición política asegura que no solo hubo fraude en la lista del Senado, sino que hubo fraude en todo el proceso electoral, por lo que Marito Abdo no es el legítimo ganador de las elecciones del 22 de abril. Bueno, qué lío, ¿eh? Porque uno de repente dice, ¿cuál es el objetivo? Porque en realidad no se le va a sacar la presidencia a Marito y darle a Efraín por eso. No se va a realizar de nuevo las elecciones. Entonces, a ver, antes de tratar de averiguar de cuál es el objetivo político, digamos, de todo esto, puede ser lo que dijo Leo, que el objetivo es el cambio de todo el Tribunal Superior de Justicia Electoral, desde arriba para abajo. Ese sí puede ser un objetivo con esta denuncia, puede ser más o menos entendible. Pero bueno, ¿qué dicen ustedes ante esta denuncia de fraude? Porque hubo dos momentos de denuncia de fraude. Una, cuando Efraín no reconocía la victoria y hablaba de un posible fraude. Esto después se desdijo, digamos, porque el resultado era acorde al TREP. También los que vinieron a fiscalizar son figuras internacionales, digamos, que no tienen que ver con uno u otro candidato. También dijeron que no hubo fraude. A ver, ¿qué dicen ahora ante este hecho nuevo? A ver, ¿qué posibilidad tiene este señor u otro de cambiar los resultados? ¿Tienen ustedes, trajeron un material? ¿Ustedes necesitan que yo pase ese material para que se entienda o...? No podemos explicar, Mina, no hay problema. Ajá. El sistema electoral paraguayo y también en el mundo son secuencias de actos que van precluyendo. El calendario electoral salió en febrero del año 2017, en donde hemos comenzado con el sistema de la inscripción en el registro cívico permanente, cerrar el padrón, las elecciones internas de los partidos, movimientos políticos, una serie de actos que iba precluyendo. ¿Por qué? Porque la ley paraguaya, la 834/96, esta ley es, desde el punto de vista electoral, del sistema electoral paraguayo, no podemos decir que es perfecto, es perfectible, pero es una de las mejores en cuanto a lo que corresponde al sistema de control. ¿Por qué? Porque salimos de una dictadura, un sistema perverso electoralmente. Anteriormente, por ejemplo, las boletas de votación hasta 1989 eran diversos o dispersos. Cada candidatura presentaba su propia boleta, el elector entraba al cuarto oscuro, no encontraba al candidato que quería, no votaba en blanco. O sea, una serie, y las mesas, por ejemplo, estaban controladas por un solo signo político. Ajá. A raíz de esta situación, el nuevo sistema electoral paraguayo, inaugurado en 1996, con las primeras elecciones municipales, se instituyó la boleta única. Los partidos políticos con representación parlamentaria son los que controlan las mesas receptoras de votos. Por eso decimos nosotros que el sistema de control mutuo es lo que garantiza la esencia de la democracia paraguaya, porque son los que elaboran las actas de resultados después de un escrutinio público. También se instituyó el sistema de de las inscripciones en el registro cívico permanente, en donde dice que el elector decide dónde va a votar en el día de las elecciones y a los efectos legales la última inscripción la que vale. O sea que una serie de cambios hubo desde 1996, a la que ha gozado de muy buena salud, sigue gozando de buena salud. Hasta hoy nunca ninguna elección fue cuestionada, digamos, su resultado. Sí, nosotros sostenemos que este sistema sigue gozando de buena salud. ¿Por qué? Porque en el Paraguay, de cada 100 electores, 81 está afiliado a un partido político. Por lo tanto, nosotros decimos que la esencia de la democracia paraguaya está sustentada sobre la base de los partidos políticos y el control en las elecciones de lo que tienen representación parlamentaria. Ahora bien, ¿dónde surgen dudas? Sí. Y dudas muchas veces surgen porque
justamente estas situaciones que por eso nos llama mucho la atención. El día 24 de abril, 2 días después de las elecciones, en conferencia de prensa, nosotros le hemos solicitado cualquier duda que tenga cualquier candidato, cualquier apoderado, presenten las pruebas, porque fueron los momentos de juzgamiento de las actas en los tribunales electorales jurisdiccionales. Yo me presento porque efectivamente los partidos tuvieron tiempo en el momento de juzgamiento, donde cada uno tiene su apoderado, etcétera, etcétera, de presentar ahí en ese momento de juzgamiento. Así mismo. Ahí, digamos, eso nada cambió, o sea, no se presentó. Ese juzgamiento duró 27 días, Mina, en donde las actas frente a los apoderados se abrían. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que las actas electorales, una vez introducido en los sobres de seguridad, es inviolable. Eso le hemos demostrado a los partidos, a los apoderados políticos. Y los que estuvieron ahí dijeron que sí. Que claro, aprobaron. Aceptaron y aprobaron todo eso. No, es más, Mina, una vez terminada el cómputo provisorio de cada día de los distritos, terminados los cómputos provisorios, firmaron los apoderados su acuerdo, ¿verdad? O sus observaciones. Exacto. Entonces le ponían las observaciones correspondientes o las impugnaciones correspondientes para luego elevar al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Eso es lo que quisimos demostrar, esa publicidad de nuestros actos durante el proceso de juzgamiento. Una vez culminado ese proceso, el día 4 de mayo de este mismo año, los tribunales han culminado sus labores, ¿verdad? Los 10 tribunales, y ha remitido todo eso antecedente al Tribunal Superior de Justicia Electoral, y el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con ese mismo sistema, con ese mismo acto público, con los apoderados presentes, lo han juzgado esas actas, han demostrado, ¿verdad?, los resultados, han firmado nuevamente los apoderados, y nadie dijo nada. Nadie cuestionó. Ok, es más, lo que cuestionaba, bueno, vamos a traer a la vista el sobre número 1, vamos a abrir en presencia de todos, vamos a verificar las actas, ¿verdad? Coincide, no coincide, cuál le da validez, y el Tribunal Superior ahí decidió, y los apoderados firmaron. Bueno, es tal así que con este sistema hay que tener en cuenta la gran mayoría, porque también hay que ser objetivo aquí. Si bien 3 partidos tuvieron representación directa en las mesas, tuvieron derecho de representación directa. Están los veedores de todos. Claro. También había un 4º partido, pero quienes han tenido el 99% de representación real fueron los 2 partidos tradicionales. Esos 2 partidos tradicionales, ¿qué es lo que hicieron? Y eso también para garantizar la democracia es muy importante destacar, Mina. 1/3 de la Cámara de Senadores hoy no son ni liberales ni colorados. Claro. Quiere decir que cuidaron los votos, ¿verdad? Cuidaron sus votos y le cuidaron los votos al resto, si el resto de los partidos no han podido controlar. Pero supongamos que pudieran haber controlado igual, tenía el derecho, que son los veedores. Entonces, en base a las actas escritas en las mesas receptoras de votos, cuyo escrutinio ha sido público, se han labrado las actas, han remitido a la justicia electoral públicamente, es más, fueron filmados, ¿verdad?, ante los apoderados ese acto de juzgamiento, y han dicho, esto está bien, esto está mal, ¿verdad? ¿Cuáles son las observaciones? Si un partido observaba, no hay problema, se labra acta, nuevamente se entrega, se eleva al Tribunal Superior, el Tribunal Superior volvió a abrir el siguiente sobre correspondiente al TSJE, bueno, y ahí se dirimía la situación. Entiendo. Y con eso se consolidó el resultado y con eso se hizo la proclamación, Mina. ¿Cuál es tu función en la justicia? ¿Qué quiere decir que seas director de informática del tribunal? ¿Qué hace el director de informática? Bueno, a mi cargo está todo lo que es la tecnología dentro de la justicia electoral. A mi cargo están 250 personas, digamos que el rol principal de informática es el tema del TREP, la transmisión de resultados electorales preliminares. Sí. Y también, aparte del TREP, que son los resultados preliminares, que son oficiosos, digamos, ¿verdad? No son oficiales. Después esto se corrobora con el juzgamiento de las actas. Nosotros también en esa parte también entran ustedes porque cargan. Así mismo, hay varios sistemas involucrados en todo el proceso electoral. Ajá. Nosotros tenemos sistemas ya desde la preparación de lo que es los comicios, ¿verdad? Tenemos sistemas en los juzgados, para que cuando los partidos presentan sus candidaturas, entonces ahí nosotros llevamos un sistema a los juzgados para que ellos presenten y se carguen las candidaturas. Después, el principal producto, digamos, es el TREP el día de las elecciones.
Bueno, también Informática se encarga del registro cívico permanente, de la base de datos del registro de los Pero vamos a los resultados. Y los resultados, bueno, y hay un sistema de cómputo final. Ajá. Son dos sistemas separados. ¿Y ese de cómputo final cómo es? Bueno, olvídate ya del TREP, quiero cómputo final. Bueno, cómputo final, ajá, en cada tribunal, ahí tenemos primero la etapa de cómputo provisorio en los tribunales regionales. Ajá. Entonces, en cada tribunal regional hay un sistema que está centralizado en una base de datos en informática. Entonces, ese sistema se conecta y se cargan. O sea, es un sistema para cargar las actas. Entonces hay funcionarios de informática que juntos con los tribunales, con los funcionarios de los tribunales, están para asentar los resultados en ese sistema. Ahora, lo que dijo este señor en el audio, a ver, ¿qué es lo que él planteó de cómo hacer el fraude? Que vos que escuchaste, me imagino 1000 veces lo han escuchado, claro, yo no, porque la verdad que como me parece todo, esto es lo que me parece un fraude. Entonces quiero saber, a ver, ustedes que escucharon y perdieron su tiempo y todo esto, a ver, ¿qué es lo que él dice, que cómo es lo que se hizo el fraude? Bueno, él lo que plantea es que él le puede dar votos con la persona que está hablando. O sea, está hablando con una persona y es como que le está ofreciendo un servicio. Sí. Y él dice que yo te puedo dar votos, le dice, ¿verdad? Pero no te voy a dar muchos votos, te puedo dar 200 votos. Claro. Entonces ahí se presume que él le ofrece modificar los resultados. Para nosotros es algo totalmente imposible. ¿Por qué? Porque hay demasiados controles en el tema de los resultados. ¿Cómo es el proceso? O sea, yo entiendo que las actas se verificaron ahí entre... Te puedo mostrar esta imagen y te voy describiendo todo lo que tenemos. Rapidito, porque ahí mostrar y póngame en pantalla esto. Claro que sí. A ver. No sé si se ve. Ahí nomás. Ahí, a ver, espera un ratito que allá en control central es el que tienen que... Espera que... Ahí. A ver. Bueno. Decime. Digamos que lo que tenemos arriba es la mesa receptora de votos. Ahí se asientan los resultados. Como dijo Luis, hay varios documentos que los miembros de mesa tienen que llenar, ¿verdad? Y que van en distintas instancias. Está nomás papelito, sé porque es mucho lío. No, le voy a decir. Bueno, no, está bien. Mesa receptora de votos. Sí. Espera, vamos al punto de las actas, porque si compran gente de la mesa ya no es problema de ustedes, o sea, en el sentido que se jode el pelotudo que se vendió, que se compró, etcétera. Ya van las actas. Las actas van... ¿A dónde van esas actas? Hay 3 actas oficiales que llena uno cada miembro de mesa. Sí. Y las actas, el certificado TREP. Sí. Bueno, el certificado TREP es para esa noche conocer los resultados. Olvídate del TREP, solamente quiero el juzgamiento de las actas. Bueno, el juzgamiento oficial van 3. El sobre 2 y el sobre 3 va al juzgado regional y del juzgado regional le pasa al tribunal regional. Sí. Hay aproximadamente 7 tribunales regionales. 10 tribunales electorales. 10 tribunales en total, ¿verdad? En cada tribunal está el sistema de carga. Bueno, ahí el juez, el miembro, el magistrado del tribunal trae el sobre número 2, saca el acta es el cuadernillo donde en el medio están las actas oficiales, que tienen un papel de un color especial, que tienen varios aditimentos de seguridad. Ese juez trae a la vista y le muestra a todos los que están ahí presentes, a los apoderados de los partidos y movimientos, y lee los resultados, ¿verdad? Él lee los resultados y están todos de acuerdo. Cada partido tiene su copia o certificado que vino de la mesa o tiene sus certificados TREP. Sí. ¿Verdad? Entonces ellos corroboran también ahí los resultados. Una que está aprobado, si hay algún problema, trae el sobre número 3. Bueno, no hay ningún problema. No hay ningún problema, se pasa a una carga, donde está un funcionario de informática. Ajá. Normalmente puede ser que esté 2 funcionarios de informática, uno le dicta y el otro transcribe. Ajá. O puede ser que esté un funcionario también del tribunal, ¿verdad? ¿Y dónde puede estar mal? Porque ya las actas ya fueron aprobadas por todos ahí los apoderados, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún problema. Detrás de esa carga hay varias personas a través de los apoderados de los partidos políticos verificando lo que la carga. Verificando la carga. Los apoderados también verifican la carga. Sí, verifican la carga. Porque yo lo que pregunto es que donde se puede en todo caso es a ver en la carga. Claro. Entonces yo a Mina. Sí. Tuvo 120, le cargo 110, pero a vos te cargo un 10 más. Bueno, a ver cómo. Bueno, la cuestión está, una vez cargada todo, al final del día se imprime el acta de las cargas. De las cargas. Claro, donde dice, pues, mesa por mesa, cuántos votos tuvo cada partido político, y una vez
hecha, una vez impresa eso, firman los apoderados ante el magistrado. Entonces dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo impugno esta mesa, dice uno apoderado. Entonces se hace constar, se impugna la mesa número tal. Pero por la carga claro, puede impugnar. No, la mesa lo puede impugnar. Ya sé, pero la puede carga, impugnar claro, la carga. Se carga, pero se impugna, ¿verdad? Entonces se impugna la mesa, se fija en el acta eso, que el partido A impugnó tal mesa. Entonces eso ya se eleva al TSJE con esa acta y ahí, una vez culminado ese proceso, firman los apoderados presentes en el día, ¿verdad?, sobre la base de las cargas por departamento y por distrito del país y por mesa, por supuesto, ¿verdad? Y ese también acceden. Se asienta también en el sistema si hay alguna impugnación. Exacto. Entonces cuando el funcionario le da a la carga, ahí él tiene que decir si está impugnada esa mesa, que se resolvió con el juez contra los apoderados. Entonces ellos después sacan un consolidado. El tiempo. Sí. ¿Ven algún resquicio, alguna forma de hacer trampa? Porque yo quiero ser candidata a senadora al otro periodo y quiero saber si me pueden cargar cuántos votos. Si sos candidato independiente, estamos seguros que los partidos van a cuidar tus votos. Si sos de un partido, tu mismo partido te van a cuidar tus votos. Bueno, pero no se puede cargar votos en síntesis. Nosotros una vez que llegue al tribunal, a la justicia electoral, nosotros estamos seguros y convencidos que no hay carga de voto más de lo que viene el acta. ¿Por qué? Porque los mecanismos de control son eficientes y que los partidos políticos también deben tener, ¿verdad?, su responsabilidad de tener los certificados. Yo no sabía eso, que también en la carga los apoderados ven la carga. Totalmente. Eso es lo que queríamos mostrar en el audiovisual. En el video se ve cómo es el manejo de los tribunales. Se ve. Y bueno, eso es público, en todos lados se ve, ¿verdad? Bueno, entonces, están ellos. Les agradezco mucho la presencia. Jódanse, apoderados, si no miraron, entonces, porque ya no hay más que hacer. O sea, te damos la posibilidad de tener un miembro en la mesa, de verificar y vos tenés que firmar el acta, se hacen 3 actas, se van otra vez al juzgamiento, ahí están otra vez los apoderados, se revisa todo, se aprueba, se firma, se carga, vos estás mirando la carga, un acta de la carga, y te pasaron todos esos procesos, te jodieron, entonces jodete por boludo, en síntesis, porque ya no sé, a ver qué tenemos que hacer. Claro. Para qué otro control más tendríamos que agregar. Yo siempre digo, fraude en la mesa, pero entonces el pelotudo que se vendió, el partido que, ¿verdad?, que tiene gente que vende sus votos, se jode, así nomás es la vida, ¿verdad? O sea, obviamente la compra y la venta lastimosamente existe, pero más que eso, no sé qué podría pedirse. Así que le agradezco mucho la presencia de ustedes acá. Tengo que ir a una brevísima pausa porque... Bueno, no podíamos dejar de tenerlo, aunque sea unos minutos, a Joseph, porque realmente cumplir 27 años, y qué 27 años, y sobre todo de dónde partió Joseph, obviamente es un bálsamo, yo siempre digo, para el alma, este tipo de cosas. José Espínola, ¿cómo está usted? Muy bien, Mina. José, ¿a vos te dicen José o Joseph? ¿Cómo te dicen la gente? Ahora me conoce más la gente como Joseph. ¿Verdad? Hoy día todo el mundo me llama dice Joseph. Sí. Así como me dijo mi ex compañero de estudio, te fuiste a Asunción, Mopico, Ñembo, Joseph, José Espínola, desde Pastoreo, José Asunción Espínola Esteche. Ay, qué divino. Bueno, hasta Anderera de cambiar. Ahí Jenny preparó una breve reseña sobre Joseph que queremos compartir con ustedes. Adelante. Llegó a Asunción desde Pastoreo, un pequeño pueblo del departamento de Caaguazú, donde junto a su familia trabajaba en las plantaciones de algodón. En la capital se abrió camino, trabajó como panadero, luego como electricista, para después estudiar peluquería, su verdadera vocación. Participó en un concurso de peinados donde ganó el primer puesto. Finalmente empezó a trabajar en una peluquería muy reconocida, pero no en su profesión, sino como limpiador. La disciplina, la perseverancia y el trabajo lo llevaron a abrir su primer salón, el 21 de julio del año 1991. Alquiló un local frente a la terminal de ómnibus de Asunción, medía 3x3 y pintó las paredes con cal para darle el color blanco a ese salón. Una compañera de estudios le prestó un espejo, un lavatorio de madera y una silla. Así empezó Joseph. 27 años pasaron de eso.
Los salones Joseph fueron inaugurándose en varios puntos del país. Hoy cuenta con 19 sucursales, 5 academias de formación y más de 600 colaboradores. Y me siento muy feliz de ser parte de esta historia. En Joseph nos manejamos como una familia, con un sentido de pertenencia y mucho respeto. Es el tercero de los 11 hijos de don Leónido Espínola y doña Lidia Steche, de quienes aprendió el respeto, el amor a los hermanos, el valor a la amistad y el trabajo digno. Le felicito por su incansable labor. Muy bueno, es trabajador, siempre. Joseph es uno de los más renombrados estilistas del país. Sus salones de belleza son los más lujosos del mercado. Pero detrás de este hombre de éxito está un ser humano lleno de gratitud que busca devolverle a la vida un poco de las mieles que le ha brindado. Te amo, te admiro profundamente y acá estamos siguiendo tus pasos, los pasos de un gran soñador que le demuestra con su ejemplo a todo el mundo todos los días que nada es imposible en la vida. Ofrece capacitación constante a los profesionales que trabajan con él. Otorga becas a personas de escasos recursos, da oportunidad laboral a mujeres que fueron privadas de libertad y buscan insertarse en la sociedad. Realiza jornadas de corte de pelo en zonas pobres del país, entre otras acciones, muchas de ellas anónimas. Altruista, visionario, perfeccionista, trabajador incansable, son algunas de las cualidades de José Espínola, cuya meta es seguir brindando trabajo a muchos paraguayos. Y busca que su empresa se convierta en uno de los centros de estética más importantes de la región. Joseph Coiffeur, 27 años, creando tendencias. Bueno, qué sensacional, Joseph, qué maravilla, en serio, de verdad. Así es, Mina. Es realmente 27 años. Recorrer estos 27 años, Joseph, ¿qué sentís vos cuando, porque a nosotros nos admira toda esta tarea, pero ¿qué sentís vos, Joseph, cuando ves estos 27 años, tu hija ya así de grande y diciendo que sos todo un ejemplo para ella? Bueno, para mí es inexplicable, no puedo explicar porque lo que siento hoy día, ¿verdad? Me acuerdo siempre de los primeros días, Mina, que empecé con el espejo prestado del primer día acá, llegué en el salón con esto a los 27 años, siempre, como dice Guaranísimo Pirimbay, me da mucha ganas de llorar porque tengo una historia detrás de mucho sacrificio. Al hombre exitoso muchas veces uno no ve el sacrificio. Pero ve solo el éxito nomás, sí. Ya. Así es. Pero estos los 27 años, también desde el campo, desde el monte que me vine, ¿verdad? Del campesino Punandí, del Paraguay profundo, realmente con mucha disciplina, el trabajo, dedicación, también el espejo de vida de mi vida, que son mis padres, ¿verdad? Que son papá y mamá, son tan trabajadores. Hasta hoy día papá va a cumplir 80 años y se levanta 4 menos cuarto, es un ejemplo de vida para mí también. Y mamá también, que al par con mi papá luchó desde un comienzo y la educación que nos dieron hoy día lo que estoy cosechando en la vida. Educación de ser una buena persona, así de mismo. ser trabajador, de ser persistente. Ahora, siempre me acuerdo de esa historia que me contabas, Joseph, que un día viniste hacia Asunción con la matula en un bolsoncito azul que te preparó tu mamá. Así mismo, un bolsoncito azul el famoso avío del campo hacia Asunción, ¿verdad? Me preparó los 36 pan, 36 huevos, me preparó dulce de maní y 3 pan de queso. Vine con una camisa y un pantalón, con eso vine para Asunción. ¿Pero qué viniste? ¿Pero qué te tenías? ¿Acá hablado con alguien? ¿O cómo los fue? primeros días tenía hablado un poquito, pero no conseguía todavía trabajo, ¿verdad? Y empecé de barrendero en una panadería, Mina. De barrendero en una panadería. Y primero fuiste a una seccional, ¿verdad? La Sub-6 que estaba al lado, enfrente de la panadería Pin. Yo me quedé varias veces a dormir en la seccional. Ajá. Y varias veces también en las plazas dormí, Mina. Y en la panadería, que me contabas que dormías cuando hacía calor.
Sí, el Señor me dio también una plaza, una cama en una plaza y encima la bolsa vacía, puse la frazada y cuando hacía mucho calor me subía encima de la bolsa de harina, ¿verdad? Mucha bolsa de harina y cuando hacía mucho frío en la estufa, ¿verdad? Eso es lo que yo durante 3 años viví en esa panadería y de ahí yo estudié electricidad, pero de panadero ya confitero profesional. Y yo no me veía como panadero. Y me fui a estudiar electricidad y entre compañeros me corrió la corriente, me tiró por la pared y una tía mía, la tía Sisi, me dijo en ese instante, ¿por qué no estudia peluquería? Y yo ese domingo, ¿pero qué peluquería, tía? No sé, no me veo, tía, como peluquero. Pero vos tenés un talento natural, mi hijo, en las manos. Vos juntando algodón en el campo nadie te alcanzaba, me dice. Vos tenés talento. Así, también son muy disciplinados, me dice, ¿verdad? ¿Y te fuiste a estudiar peluquería? Me llevó ella en el Instituto Ramiro y empecé el tipo a las 11 de la mañana cuando me estaba poniendo los biudíes por la cabeza de la muñeca, dije, ¿qué es lo que yo hago acá? Yo como tipo cachique, che o chendache, ¿entendés? No me veía como... y después fui la segunda vez, el tercer día le llevé a una señora para cortarle y le corté a la señora y la profesora me estaba mirando detenidamente y 1 hora y media, 2 por ahí me llevó el corte, mi primer corte. Y me dice la profe, ¿será que alguna vez no agarraste la tijera? No, la primera vez, la tijera del peine. Me dice... Mi hijo, en estos 25 años que enseño, nunca primera vez una persona cortó de esta manera, lo hiciste escalera. Vas a ser un excelente profesional, mi hijo. Yo, a partir de ahí, ya no caminaba por las nubes, me fui, ya le corté. Varios centímetros más alto te quedaste. Le cortaba a los compañeros la panadería, el compañero de electricidad, la esposa. Así. ¿Y cuánto tiempo después de estudiar esto, verdad? De empezar ese tema en esta academia? ¿Cuánto tiempo después ya abriste una peluquería o primero trabajaste en otra peluquería? Yo primero trabajé en otra peluquería. Trabajaste, pero haciendo de peluquero. Yo ya era, gané el campeonato nacional y me fui, trabajé en una peluquería, Ronnie y Jessica. Le agradezco infinita, es patrón mío, muy buena persona también, Arnaldo Paredes Marín. Con él trabajé 2 años y medio, casi 3. Pero ya haciendo de peluquero. Yo era profesor de peluquería, pero empecé de barrendero. 3 meses yo barría, repasaba. Y un día sábado, realmente... había mucha gente. Mucha gente. Y yo lavaba la cabeza. Le lavé a la señora y yo dije, este corte voy a hacer. Porque estaba lleno. Dije, le puse la capa a la señora. Te voy a cortar. Y no, ¿quién me va a cortar? Mi hijo, me dijo. Y yo te iba a cortar, me dice la señora, me miró en la cara. Yo te iba a hacer el mejor corte de tu vida, señora. Yo estaba confiado, esperaba ese momento, esa gana tenía de cortar todo en minutos el cabello, ya estaba estaba bien preparado técnicamente, de todos los cursos ya que hice también, ¿verdad? Le corté, le terminé el corte, me agarró de la mano y me dice, mi hijo, te felicito, sos un excelente, nunca nadie me cortó así. Me agarró de la mano, me llevó junto a mi patrón y dice, Arnaldo, hace 8 años que me cortás, nunca me cortaste ni nunca me peinaste. Dale oportunidad a este muchacho, porque yo le conté que es mi primer corte. Te voy a traer todos los vecinos, me dice la señora. Tengo 10 hijos, los 10 hijos te voy a traer para que le corte. O sea, esa señora también fue clave, porque te llevó junto a tu patrón, reconoció lo que vos hacías, entonces él habrá ahí tomado nota, digamos, ¿verdad? Así es. Y después, en esos tiempos, un poco antes de entrar a Ronnie Jazz, yo corté de casa en casa también, debajo del mango, a los ex compañeros, toda la gente yo le cortaba debajo del mango. ¿Y cuándo decidiste decir, bueno, me abro? Y de ahí, ya de esa peluquería, ¿ya te fuiste a la tuya o pasaste de esa peluquería yo pasé a la mía, al salón. De 3x3 ahí al lado del... 3x3 presté de una compañía de trabajo y así abrí. Yo pinté acá, mira, me acuerdo perfectamente. Ese día fue un día realmente inolvidable. Y agotador habrá sido, ¿verdad? Poner todo local, pero vos viste todo así pintadito, maravilloso. Y empezaste ahí, ¿cuánto tiempo estuviste en ese local de 3x3? 3x3 yo estuve casi 1 año y después hice el de al lado, se desocupó.
eché la pared y pasé ya en ahí mismo, sí. al otro salón. Después se desocupó el otro. Volví, 11 salones, todos 11 juntos. 11 salones completaste. Por eso muchas veces los amigos del barrio me dicen, el famoso salón chorizo hiciste Joseph, me dice, porque chorizo, claro. Uní salones. Mirá, ¿Y ahí es donde estuviste tanto tiempo? Ahí estuve 24 años alquilando ese salón. 24 años. Después compraste la esquina. La esquina y después al lado. Un mega edificio. Así fue, y un proyecto. Un imperio. Un proyecto a largo plazo que hicimos con mi hermano también. Un proyecto, y presenté, gracias al banco también, que me dice para largo plazo. Hoy día estoy trabajando dentro de ese salón ya. Impresionante ese salón. Realmente yo nunca vi. Yo creo que no va a haber, sinceramente, en el mundo un salón de belleza de esa envergadura. Y mi papá siempre me dijo desde chiquito que yo era entre los hermanos, mitad y acá guazú, pensamiento guazú. ¿Entendés? Yo siempre pensaba lo grande. Soñaba ser en la vida, soñaba siempre pasearme por el mundo desde chiquito. Sí, famoso el avión a chorro que pasaba mientras cultivabas el algodón, ¿verdad? Así mismo. Y finalmente recorriste eso fue el famoso nuestro reloj, era el famoso avión a chorro para irnos a la escuela. Ahí porque a la misma hora pasaba casi siempre. 11:15 claro, siempre. Entonces vos sabías que ahí tenías que terminar de trabajar, me decías. Y a partir de ahí y comer y irte a la escuela. Exactamente, porque casi 7 kilómetros caminaba de la chacra al pueblo. Claro. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 11 hermanos. ¿Y a cuántos después le fuiste encima, aparte de venir, trabajar, progresar hasta el punto donde llegaste? ¿Fuiste trayendo a tu familia? Y cumplía los 15 años y ya le iba trayendo. 8 de mis hermanos trabajan conmigo. ¿Cuántos? 8. 8 y casi 50 sobrinos. 8 hermanos y 50 sobrinos trabajan contigo. Sí, así mismo. Y después la anécdota esta de que llegaste a comprar esa primera panadería donde trabajaste. Compraste la panadería y le pusiste a tu mamá y a tu papá. Eso fue en el 2000. Me ofreció el dueño de la panadería. Ya cuando eras Joseph, sí, digamos. Cuando ya estaba un bien económicamente. Bien, pero no estaba tan bien también. Me presté de 3 cooperativas minas. La mejor inversión de mi vida lo hice por mi papá y mamá. ¿Qué fue? Le dije un día a mi hermano, al mayor de todo, hermano, vos te vas a ir, le dije, un sábado. Ya compré la panadería, vos te vas a ir mañana a buscarle a mamá y papá. Le vas a alzar en tu camión y vas a traerle. Le dije a mi hermano mayor. Pero a Ninde Huerujen Bacure, Jari Iguazú, le dije. Era un de Pecheite, le dije, acá le vamos a comprar todo. Sí. Y así vinieron. Así mismo. Y hoy está la panadería. Panificado Joseph. Y yo dibujé la bolsa de pan cortado los panes a tijera. Panificado Joseph. ¿Entendés? Con mi diseño. Sí. En los locales también se venden, sí, los panificados Joseph. Joseph, decime una cosa, si vos me tuvieras que decir de estos 27 años, ¿qué es lo que más te costó, digamos? ¿Es el trabajo con la gente, la formación de la gente? ¿Es la parte financiera, es la parte administrativa? ¿Qué es lo que más te costó en estos 27 años? Lo más difícil. Realmente lo más difícil es, para mí cortar es una diversión, de taquito, me divierto trabajando yo. La responsabilidad administrativa. La responsabilidad en la parte de recursos humanos. Ese es muchas veces hay mucha gente buena también trabajando, ¿verdad? Pero hay mucha gente también, porque en el salón viene distintas formaciones, de la cultura, ¿entendés? Claro. Estamos trabajando en ese campo, Mina, hoy día. En la academia también habilité la formación, la parte de colegio básico y bachillerato. A toda la gente que trabaja conmigo también, que no terminaron, ahora van a terminar y después pasa al instituto de formación también. Nosotros hoy día... Con una formación integral estás tratando de hacer. Exactamente, estoy tratando de formar al equipo humano, ¿verdad? Que va a trabajar dentro de la cadena Joseph y también a los colegas. Los 5 institutos habilité apostando. Yo apuesto mucho a Paraguay, a la juventud también, aquellos jóvenes que quieren formar esta bella profesión, ¿verdad? Que quieren emprender. ¿Cuántas academias tenés? 5 academias mías, estratégicamente en distintos lugares. Asunción, San Lorenzo, Oviedo, Coronel, Ciudad del Este y Encarnación. Entonces estamos llegando, buscando gente para que se forme. Claro, vos formás la gente
Y esa misma gente después trabaja en Joseph, ¿verdad? En Joseph. Y también puede trabajar con los colegas, le estamos formando a la gente. ¿Verdad? Sí, no solamente para trabajar, trabajar donde quieran. No, mi sueño es de formar gente joven, claro, que le gusta, que tenga el don natural, ese talento natural que Dios nos da a cada persona. En busca de talento nos vamos siempre. ¿Cuál es tu próximo desafío o cuál es tu materia pendiente, tu asignatura pendiente, Joseph? ¿Qué es hacia lo que vos deseás y que todavía no lograste? Mi deseo es demostrarle al mundo entero que de Paraguay se puede quitar la franquicia. Mi sueño es demostrar, sí, salir afuera, llegar a los Estados Unidos, a Argentina, Brasil, Bolivia, de ir, trascender Paraguay. Ese es mi objetivo, mi sueño. A partir de ahora también podemos llevar gente joven a trabajar fuera del país, a otros lugares. Porque Paraguay, el paraguayo saliendo del país muchas veces es aún mejor inclusive. Más dedicado. Sí, porque cierto. yo fui fuera del país, yo me fui también para Italia como para trabajar, barrí, repasé también, desde fuera de mi país, hice de todo. Barría, repasaba, cortaba, peinaba, hacía color, hacía mecha, hacía de todo, ¿entendés? Primero y el último en retirarme siempre. Mi ex patrón, Jean-Claude, un estilista italiano, siempre me dice que nunca he encontrado un trabajador un ayudante como yo. Y seguro. Porque yo soy disciplinado. Yo amo lo que hago. No, y sos un gran trabajador, Joseph. Pero también, ¿de dónde salgo? De mi papá y mi mamá. Sí, pero también tenés que regular un poco más. Si hoy trabajas, Joseph, sinceramente. ¿De qué hora estás trabajando? Y realmente yo 6:45, 7 estoy de pie y realmente termino a las 10, las 11. Sí. Soy el último en retirarme. Después, a veces con la reunión de franquicia, me voy hasta más 12:30, 1. Normalmente yo duermo 5 horas y media, 6. Bueno, pero vas a regular también. Miles de veces ya te dije eso. Sí, sí. Regular. Bueno, regular. Mamá mina. Sí, bueno, Joseph, fue un placer tenerte, de verdad. No queríamos dejar pasar este aniversario, obviamente vendrán muchos más, y que se cumpla tu deseo de que Joseph, que se exporte Josephs en todo el mundo. Gracias por venir, ¿sí? Mina. De verdad, muchas gracias, sos una gran persona, Joseph. Gracias, ¿sí? Mina. Que muchas es gracias. aún más importante que ser el profesional que sos, sin lugar a dudas. Bueno, así es que así nos acompañaba Joseph con estos 27 años de trabajo constante. Evidentemente, pensar a lo grande, pensar en Paraguay, como dice un eslogan. Gracias, Joseph, nuevamente. Nos volvemos a encontrar, ya sabes, de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000 AM y el próximo lunes por Red Guaraní a las 22 horas. Que tengas una muy, pero muy buena noche. Chao, chao.